Gracias, muchísimas gracias. Estamos de regreso en el Tribunal de la Tarde y tal y como le anunciamos en la pausa, aquí está con nosotros en nuestra audiencia el doctor Jorge Marte Báez. Él es ex asesor médico del Poder Ejecutivo y nosotros honrados de tenerlo aquí en el Tribunal de la Tarde. Doctor, ¿cómo se siente? Me siento bien. Muchas gracias a ustedes por hacerme el honor de tenerme en su espacio. El honor es nuestro, doctor, el honor es nuestro, ¿verdad que sí? Y de inmediato vamos a iniciar esta conversación con usted para que usted nos diga cuál es su opinión con relación a todo esto que ha surgido en los últimos días después de el pasado jueves, que la jefa del Gabinete de Salud del gobierno dominicano, juntamente con el ministro de Salud Pública, anunciaron una tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 en nuestro país. Pese a todo eso, pues la OPS ha dicho que, o ha recomendado al gobierno dominicano concentrarse en la vacunación mayoritaria de la población en sus 2 dosis y quisiéramos conocer su opinión como profesional de la medicina al respecto y si tiene alguna consideración en este sentido. Bien, en varias comparecencias públicas en las últimas semanas, yo he dejado, entiendo que claramente establecida, mi posición personal en este sentido y que va a favor de la necesidad de una tercera dosis. Hasta este momento, siempre y cuando esa tercera dosis sea Pfizer, por lo menos hasta este momento, porque es de la que me siento confortable teniendo evidencia para poder recomendarla. Es importante que se entienda, yo he estado desde el principio diciendo, yo comencé a hablar en público sobre el COVID por lo menos un mes antes de ser nombrado en el gobierno anterior como asesor del Poder Ejecutivo, y desde entonces ya había una corriente que vislumbraba que eventualmente iba a ser necesario no las 3 dosis, ni siquiera una cantidad particular de dosis, se hablaba de 2, pero sí la necesidad de mezclar más de una vacuna, sobre todo vacunas que tuvieran mecanismos de acción diferente. Entre marzo y abril del año pasado conversé sobre esa posibilidad que al principio fue tomada como un poco ilusoria por parte de algunos medios y por parte de algunos colegas. Ahora, lo de la tercera dosis que anunció la vicepresidenta, ya nosotros lo habíamos conversado en público antes, previo al anuncio de la vicepresidenta. Por tanto, nosotros apoyamos la tercera dosis. Pensamos que debe sí esclarecerse, diafanizarse un protocolo que especifique quién y en qué circunstancias debe recibir esta tercera dosis. Anoche, yo creo que en un gesto tal vez sin precedentes que yo recuerde en la historia al menos reciente, el presidente convocó no solamente al equipo que representa el Gabinete de Salud, sino a personalidades y estamentos relacionados con la salud, y se hizo una especie de vista
semipública o semiprivada, porque no era solamente del gobierno, sino, como dije, había autoridades de diferentes áreas que incluyeron de manera muy especial, quisiera yo señalar al presidente del Colegio Médico Dominicano y a algunos médicos destacados, conocidos por su trabajo que ya han hecho en el área COVID, y entre los que agradezco al presidente que me haya considerado y que me haya invitado, y por tanto participamos de esa reunión en la que se trataron muchos puntos, pero sobre todo recibir el presidente y la vicepresidenta el parecer de esas personalidades y esas entidades que ellos convocaron. Doctor, usted hablaba de un protocolo y decía de manera, según lo que percibí, usted decía, ¿quiénes deben de recibir esa tercera dosis? Entonces, de acuerdo a ese protocolo, la visión del doctor Jorge Marcos, ¿cuál debería ser? ¿Cuáles serían los criterios? Y en la misma pregunta hablaba de la mezcla. ¿Por qué la mezcla? Después de dos de Sinovac, ahora una otra Pfizer. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, lo que se busca, comienzo por el final, lo que se busca es mejorar los resultados, mejorar la eficacia. Y de hecho, no habríamos pensado en tercera dosis si no es porque durante este rebrote hemos notado de manera preocupante un número mayor del que habíamos previsto de pacientes infectados, algunos complicados, algunos de estos complicados en ventiladores, en cuidados intensivos, y algunos de estos incluso que han fallecido y que habían recibido las 2 dosis. Recuerden ustedes que cuando se aprobó en gran parte del mundo, excepto en Estados Unidos, en Canadá y en algunos países de Europa, la vacuna china, la Sinovac, se aprobó con estudios, en base a 2 estudios principales que hablaban de una eficacia del 51% y otra del 62%, más o menos podríamos redondearlo alrededor de un 60 o 50 y tanto por ciento para evitar la infección. Esos estudios se publicaron hace más de un año. Un año, en términos de la efectividad de una vacuna, es un lapso de tiempo importante, sobre todo a la luz de un virus nuevo, de comportamiento desconocido, errático, como ha sido el COVID-19, y estamos completamente seguros que esos números de 50 y tantos que ya se veían comprometidos, hoy en día están aún más disminuidos. Eso por un lado, pero sobre todo lo que les decía de estar viendo un número aumentado de pacientes con 2 dosis, infectados y complicados, es lo que nos ha movido a proponer la tercera dosis. Doctor. ¿Y por qué con Pfizer? Sí. Bueno, porque esa es la que predomina. Primero, es la que en los estudios arrojó la efectividad más alta, sobre el 90%. Pero segundo, en la práctica, Estados Unidos hoy se ha abierto ya 100% completamente y ellos utilizaron predominantemente la Pfizer. ¿Por qué en Estados Unidos no se habla de tercera dosis aún? Porque la vacuna que ellos utilizaron no ha hecho hasta este momento necesaria la tercera dosis. La que nosotros utilizamos sí hace necesaria la tercera dosis. Pero no nos llamemos engaños, porque esto no quiere decir que la Sinovac no sirvió. De no haber nosotros contado con la Sinovac, que además era la única con que contamos, porque la partida primera de AstraZeneca fue muy escasa. O sea que no teníamos opción. Pero por suerte que contamos con esa, porque de no haber contado con esa, lo que quizás no estuviéramos contándolo hoy aquí fuéramos nosotros. Doctor, y bueno, vamos por partes, porque primera pregunta,
no debió, aquí hay mucha incertidumbre, hay muy poca información al respecto. La gente se pregunta, la gente común, la gente se pregunta, pero ¿por qué no esperar un estudio científico? Ahí viene entonces el comunicado y la recomendación de la OMS, que recomienda al gobierno dominicano concluir el proceso de vacunación en sus 2 dosis, dedicarse a eso y luego entonces esperar, porque según ellos mismos, la Organización Mundial de la Salud no tiene un estudio específico que avale ciertamente una tercera vacuna. Y la pregunta siguiente, la otra pregunta es, bueno, uno se preguntaría, ¿y cuál vacuna utilizaron los chinos? ¿Y por qué ellos no se han vacunado 3 veces? Bueno, de nuevo comienzo por la parte final. China no se puede comparar con ningún otro país en términos de control de esta o de cualquier otra epidemia. Han tenido otras epidemias y la han controlado más rápido que nadie porque en China, en los momentos en que es necesario, se ejerce un control estatal absoluto. Es decir, que en China no se ven los teteos, las violaciones del toque de queda, y la principal arma china, junto con las vacunas, que ya dijimos que tienen una eficacia, aunque no al mismo nivel de la Pfizer, por ejemplo, pero la principal herramienta con que los chinos controlaron su epidemia fue con el distanciamiento social mandatorio y haciéndolo cumplir en base a las Fuerzas Armadas. Y eso prácticamente es imposible en cualquier otra nación del mundo. No sería realista. Con la primera parte de la pregunta, mira, nuestro país, y vamos, como dices tú, por parte en la respuesta, nuestro país produce trabajo de investigación médica de importancia. Sin embargo, su número es escaso. Nosotros, los científicos dominicanos, los médicos dominicanos que ejercemos la medicina en nuestro país, nos fundamentamos principalmente en la evidencia que proviene de otros países. Y esa evidencia nos gusta, nos place que en la mayoría de los casos provenga de estudios bien diseñados. Pero la práctica clínica es una cercana compañera de los estudios. Y lo cierto es que los estudios nos hablan de que la mejor vacuna es la Pfizer, de que la vacuna que nosotros hemos utilizado es una vacuna de eficacia media comparada con la de la Pfizer y que utilizando la Pfizer en Estados Unidos se ha controlado por completo de tal manera que ya ni siquiera es mandatorio el uso de mascarillas y que todo el comercio se ha abierto un 100% y que, como decía antes, nosotros estamos viendo un preocupante aumento de casos con 2 dosis. Mira, hoy estamos a 29 de junio, ¿verdad? Sí, correcto. Mira, el 1 de junio nosotros estuviéramos haciendo esta entrevista, esta misma, y probablemente yo no estaría hablando de la tercera dosis. Y ustedes saben por qué, yendo por parte, porque el 1 de junio, alrededor de la primera semana de junio, comenzó a ocurrir un descenso sutil de los casos, sobre todo de los casos graves. Y además, hubo un momento que aquí en Sedimat había un solo paciente ingresado en intensivo que tenía una vacuna. El 99.9% tenía 0 vacunas. Hubiéramos querido no tener ningún paciente, pero sin embargo encontrábamos halagüeño el hecho de que la vacuna estaba funcionando muy bien, porque hasta ese momento no teníamos ningún paciente con 2 dosis y teníamos un solo paciente con 1 dosis.
desde las últimas 10 días hacia acá, no puedo decir lo mismo. El panorama ha cambiado y ahora tenemos pacientes que ya completaron el esquema de las 2 dosis, que era el esquema original. Entonces, si nos sentimos inconformes con el resultado del esquema original, significa que debemos seguir encadenados a este y no modificarlo de una forma que luce promisoria para mejorar la situación. Si nosotros esperamos resultados de estudios, primero, ¿quién está haciendo ese estudio? En Estados Unidos ahora mismo no se sienten compelidos a hacer ese estudio porque ellos no tienen ese problema. Ellos tienen su situación controlada. Pero aún si lo estuviesen haciendo, ¿cómo sabemos nosotros que podemos darnos el lujo de esperar? Vamos a poner un mes, que lo dudo, pero vamos a poner que de aquí a un mes tuviésemos los resultados de ese estudio que pide la OPS y que piden algunas voces disonantes. ¿Quién nos garantiza que ese mes, asumiendo que es un mes, no va a traer consigo esa espera una carga de morbimortalidad inaceptable que apabulle nuestro sistema de salud y que realmente nos cause una mortalidad importante? Si nosotros extrapolásemos un mes más, hacia un mes, lo que ha estado ocurriendo en cuanto a cantidad de infectados con 2 dosis de Sinovac, si extrapoláramos eso estadísticamente, que siga la misma tendencia, un mes más, nosotros no nos daríamos abasto con la cama de cuidado intensivo. Entonces, la que a mí me parece la opción más fácil de descartar, ¿tú sabes cuál es? ¿Ustedes saben cuál es? El no hacer nada, el quedarnos, como algunos claman, que estemos esperando un estudio. Esa es la opción que con el a perdón, todas luces no sería aceptable. Con el perdón de la doctora, yo pienso que al gobierno dominicano, que me perdonen con todo el respeto, le faltó esa parte que usted acaba de narrarnos a nosotros y al público del Tribunal de la Tarde, esa comunicación, porque real y efectivamente nosotros en la República Dominicana contamos con buenos científicos, con buenos médicos, pero gracias usted, doctor Báez. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que al pueblo dominicano no se le ha orientado y ha crecido la desinformación y ha crecido el pánico y la gente incluso llegó a preguntarse que si es que esta vacuna no sirvió para nada. Ahora, yo pienso que sí, que ciertamente usted tiene toda la razón y ahora mismo yo me pondría la 3ª vacuna, pero necesita el pueblo dominicano más detalle, más orientación, con mucho más certeza de lo que se está tratando, porque se está tratando de la salud del pueblo dominicano. Doctora. Sí, doctor Marcos, me gustaría conocer, en función de lo que hemos hecho, ¿cuál sería el aprendizaje? Y ahora para una 3ª dosis, ¿qué sugeriría usted como protocolo que se hiciera diferente para lograr un mayor nivel de asistencia de la población y menor resistencia? Bueno, lo primero es que probablemente ustedes tienen alguna razón en el sentido de que, y las dos preguntas pueden imbricarse una con otra, porque la respuesta es la misma. Se necesita que se esclarezca lo mejor posible la regla del juego. Y miren, yo, que no soy funcionario de este gobierno, no tengo la más mínima duda de las intenciones del gobierno en que se controle la pandemia. Y de hecho, no creo que esa reunión histórica que se dio anoche, insisto, haya sido al azar. Y de hecho, allí se intercambiaron ideas y probablemente ustedes están dentro de toda la prensa nacional, que tengo entendido que está convocada
mañana para recibir el anuncio de las conclusiones de esa reunión de anoche en la que tanto yo en lo personal como otras autoridades y otras entidades participaron cuando el presidente nos solicitó nuestra opinión y discutimos abiertamente muchas de las cosas que ustedes están conversando. Se plantearon, no podemos entrar en detalle porque el vocero de ese grupo es el presidente, porque él fue quien convocó, dirigió y moderó la reunión. Es decir, que mañana podremos enterarnos con la decisión definitiva del presidente del Gabinete de Salud. Pero mi parecer personal es que ciertamente se necesita tratar de explicar lo mejor posible a la ciudadanía, y no solamente a la ciudadanía común y corriente, porque oigo opiniones de periodistas, opiniones de médicos que están francamente equivocadas, porque y errores muy sencillos de advertirse. Por ejemplo, he escuchado hoy varios medios decir que la tercera dosis es aceptar que la Sinovac no funcionó. Y ya he dicho lo diferente que fuera el panorama si no hubiera habido Sinovac. Acuérdense que en el momento de la Sinovac era Sinovac o nada. Claro, claro. No fue que se cogió la Sinovac sobre otra, sino que fue la única. Y que de hecho, yo no sé si este país va a tener cómo agradecerle a la República Popular China, si podremos agradecerle suficiente el que haya sido tan benigno con nosotros, vendiéndonos y donándonos gran parte de esa vacuna. Pero ahora hemos sobre la marcha llegado a la conclusión de que no nos sentimos conformes con los resultados que nos ha ofrecido esa vacuna. Lo que pasa es que algunos dicen, bueno, pero ¿por qué romper el esquema anterior de las 2 dosis para ahora venir con 3 dosis? Es que no se rompería ningún esquema. Porque el número 3, ¿qué número tiene delante? La pregunta más tonta del mundo, pero sin embargo nos lleva al error más tonto del mundo. Entonces, si hablamos de tercera dosis, si tú acabas de decir, yo ahora mismo estoy dispuesto a salir corriendo y ponerme la tercera dosis. ¿Y por qué tú estás hablando de la tercera dosis? ¿Por qué te pusiste Porque me puse la primera y la segunda. Exactamente. Entonces no hay que romper ningún esquema. Lo que hay es que mantener un control, y esa es la parte más esencial del protocolo, de decidir en primera instancia a quién le toca esta tercera dosis. Tú vas, te dices, mira, sí, tú correspondes al grupo que ahora le corresponde la tercera dosis, y la primera condición es que te haya puesto la segunda. O sea que no veo por qué creen que se está hablando de 2 esquemas mutuamente excluyentes cuando ese no es el caso. Doctor, otro interrogante que he visto y he podido indagar, y como que no hay mucha información al respecto. En el caso de una persona que le haya dado el virus, que obviamente tiene que, científicamente está demostrado que genera anticuerpos, pero esa persona se colocó la primera y la segunda vacuna también, ¿podría necesitar la tercera? ¿Y quién certificaría si lo podría necesitar o no? Tú dices que generó anticuerpos. Bueno, se supone, porque tampoco se ha establecido como un estudio. O sea, las personas que le ha dado el virus, por ejemplo, ya a mí me dio el virus. Sin embargo, a mí nadie me dijo qué tiempo yo debía esperar para colocarme la primera dosis. Sin embargo, por la poca orientación, la poca información, yo al mes y algo de yo darme el virus, pues yo fui y me puse la primera dosis. Y luego los 28 días después me puse la segunda dosis. A mí me dio el virus y tengo la primera y la segunda. ¿Necesitaría la tercera? Bueno, lo primero que hiciste bien, poniéndote las 2 dosis
en esos lapsos de tiempo que describiste luego de haberte dado el virus. Y lo segundo es que a mi parecer sí, necesitas la tercera. Porque, fíjense, porque esa evidencia que estamos exigiendo tan a ultranza, no disponemos del tiempo, el factor tiempo. Los estudios más elegantes, los mejores estudios que se hacen en medicina, son estudios que llevan tiempo. El diseño, la realización, luego los análisis estadísticos, la revisión y finalmente la publicación, que ahí es donde todo el mundo conoce los resultados. No disponemos de ese tiempo en las circunstancias actuales. Si nosotros estuviésemos encarando una situación positiva, como es el caso de Estados Unidos, entonces no tendríamos que estarnos preocupando por la tercera dosis. Reitero, es la realidad que nos está golpeando. De hecho, muchos de los médicos que se han pronunciado en contra de la tercera dosis, algunos de ellos nos contan que ni siquiera han visto pacientes con COVID. O sea que hay que estar en una situación. Nosotros en Sedimat hemos visto casi 16,000 pacientes con COVID. Y los vemos desde la consulta externa hasta el internamiento, hasta el intensivo, el alta, la muerte, en algunos casos, sí, y todos los casos de pacientes COVID que se ingresan, así como los que no se ingresan, pero presentan algún tipo de problema, se discuten en discusiones colectivas del más alto nivel posible. Es decir, que esas son cosas que incorporamos a la hora de hacer el análisis que nos lleva a hacer la recomendación de la tercera dosis, y son experiencias que no pueden desdeñarse. Doctor, el estado de emergencia y lo que ha sido ya los toques de queda, ¿entiende usted que como esquema han funcionado? Segundo, ¿entiende que deben de permanecer? Mira, han funcionado a medias porque nosotros como población no nos hemos acogido como debimos. De haberlo hecho desde el principio, desde el gobierno anterior hasta todos los estados de excepción que han sido aprobados por el Congreso en este gobierno, yo creo que han sido adecuados. En algunos momentos no nos hemos sentido conformes, creo que han sido muy laxos en algunos que otros momentos, pero el principal problema no ha sido ese. El principal problema ha sido que nosotros como población hemos violado en exceso esas imposiciones. Y eso yo no sé si lo podemos arreglar. No hay una parte de timidez o blandenguería, como decíamos en el campo, por parte de la autoridad. Bueno, eso no me corresponde a mí contestarlo. Creo que los gobiernos tienen que basarse para que las cosas se cumplan en las fuerzas represivas. A nosotros no nos gusta mucho ese término de fuerzas represivas, pero eso es lo que es la policía y las fuerzas armadas, claro, hasta cierto punto, claro, sobre todo en situaciones de excepción. Y tu segunda pregunta, Mildred, yo no sé si hoy o mañana se vence el nuevo plazo en el que estamos y yo creo que debe renovarse un plazo similar al último que solicitó el presidente al Congreso. Ya, de hecho, el Congreso lo ha aprobado. Doctor, perdone la pregunta. Sé que quizás usted está en su derecho de no ofrecer detalles de lo que le voy a preguntar, pero como se trata de una figura pública y una figura querida por muchos dominicanos, incluyendo los medios de comunicación, nos gustaría saber si tiene alguna información con relación a la salud de Willy Rodríguez, el director de la Z101. Mira,
No me es factible ofrecer informaciones públicas, aunque el caso de Willy Rodríguez ha sido un caso excepcional, porque asumo que por instrucciones de él mismo, en su radio, en la radioemisora que él dirige, pues el staff que trabaja en cabina ha estado dando boletines de su estatus de salud que se compadecen ciertamente con su situación. Pero no puedo ofrecer informaciones ni sobre Willy, ni sobre ningún paciente. Lo entendemos. Seguimos orando por la salud de él. Así es. Doctor, si yo le preguntara más que al galeno, más que al médico, al ser humano, ¿qué le ha enseñado? ¿Qué aprendizaje ha tenido usted con relación al COVID? Bueno, yo podría intentar resumírtelos, pero ¿qué te parece si yo te cambio la respuesta a esa pregunta por la siguiente afirmación? Mira, he aprendido mucho, muchísimo, pero me temo que tengo todavía por aprender mucho más de lo mucho que he aprendido. Y si me leen entre líneas, eso quiere decir que esto es dinámico, que esto es cambiante, que esto conocemos y que no podemos casarnos con medidas. Siempre mi recomendación a las autoridades ha sido las medidas que tengan que ver con la población, tómenla por el menor tiempo posible. Y algunos me han malinterpretado, que quieren decir, pero entonces eso no va a servir para nada, por tan poco tiempo. No, es para reevaluarlas constantemente. Si se toma una medida por una semana ahora, para revisarse en una semana, eso no quiere decir que a la semana esa medida se vaya a dejar de lado. Se puede dejar igual o incluso profundizar, pero así nosotros tenemos más certeza de que estamos monitoreando lo más cercano al tiempo real la situación. Y de ahí es que viene que yo les haya dicho a ustedes ahorita que lo que pasó el día 1 de junio no es necesariamente lo que está pasando el 29. Claro. Muchísimas gracias. Muy, pero muy agradecido. Un verdadero honor tenerle aquí en el Tribunal de la Tarde, doctor Jorge Marte Báez. Gracias por acompañarnos en este Tribunal de la Tarde. Era el director del Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas Telemedicina. Eso es CEDIMAT. Prácticamente la casa de la salud del pueblo dominicano. La gente tiene mucha fe, mucha confianza en todo el personal médico de este centro de CEDIMAT. Desde aquí nuestras oraciones para que ustedes continúen pues devolviéndole salud a toda la gente que acude allí, especialmente a los afectados con COVID. Muchísimas gracias, doctor. Con usted también agradecemos la infinita audiencia que nos brindan aquí en el Tribunal de la Tarde, a todos los amables telespectadores. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7, aquí estaremos en Telefuturo Canal 23. Buenas noches. Gracias. Gracias.